Increíble revelación, tras heredar 33M, mi hija me humilló y pidió ayuda en solo 3 días, la noticia de la herencia llegó como un golpe inesperado. Ricardo, un labrador de 55 años que había dedicado su vida al cultivo de la tierra y al cuidado de su única hija, Valentina, se sintió abrumado por la revelación. Sus manos, callosas y fuertes, temblaron al sostener el papel que confirmaba los 33 millones que su madre había dejado tras su repentina muerte. En vez de alegría, una sombra se cernía sobre su corazón. ¿Qué significaba para él, un hombre que había enseñado a su hija los principios de la humildad y el esfuerzo, ser repentinamente rico? Con el corazón rebosante de emoción, se imaginó compartiendo la noticia con Valentina, celebrando juntos un futuro brillante. Pero, al llegar a casa, encontró a su hija distante, sus ojos fijos en un punto vacío, como si la vida se hubiera desvanecido para ella. Existía una frialdad en su mirada que provocó en Ricardo una sensación de malestar, como si un vacío se hubiera instalado entre ellos. ¿Por qué no sonríes, Valentina? Hemos heredado una fortuna, exclamó con la ilusión dibujando su voz. Sin embargo, su respuesta fue un frío silencio. Los días pasaron y la distancia entre padre e hija se agrandaba, como un abismo que parecía imposible de cruzar. Esto fue una herida profunda, era como si hubiera entregado todo su amor y esfuerzo a un espejismo. Finalmente, 3 días después, Valentina rompió el silencio. Con voz temblorosa, se acercó a él, pero su mirada estaba llena de una desesperación que le heló la sangre. Papá, necesito ayuda, he estado lidiando con problemas financieros, y me siento atrapada. La petición le dolió como un puñetazo en el estómago. ¿Acaso el dinero había pasado a ser más importante que los principios que le había inculcado? Se sintió humillado, cuestionando si en verdad había hecho lo correcto al enseñarle que el esfuerzo y la dignidad son más valiosos que cualquier riqueza. El conflicto en su interior escalaba. El amor paternal chocaba con la realidad de que Valentina parecía hacer del dinero su única salvación. Recordó los días en los que corría entre los campos, risueña, ajena a las preocupaciones que ahora la consumían. Este dilema lo desgarraba, podía sentir como cada día la relación con su hija se deterioraba. Era un eco de su propia historia, una herencia de dolor que venía alimentada por secretos escondidos y heridas del pasado que lentamente salían a la luz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo se encontró en una encrucijada que amenazaba con definir su vida. ¿Debía ayudar a Valentina, arriesgando los principios que tanto había valorado? La carga de esa decisión era aplastante. Las discusiones se volvían frecuentes, las palabras de reproche cortaban el aire como cuchillas. La joven se manifestaba más como una extraña que como la hija que había criado con tanto amor. ¿Dónde había salido mal? En cada mirada, en cada silencio, el amor que había sido su sostén se desvanecía lentamente. A medida que los días avanzaban, la angustia se intensificaba. La incertidumbre era un monstruo que crecía en su pecho, y la noción de que su relación con Valentina estaba al borde del colapso lo mantenía despierto en las noches, atormentado por el peso del dinero y la culpa. Con la esperanza de encontrar una solución, un viejo amigo de su madre apareció en su vida, trayendo consigo una perspectiva que Ricardo nunca antes había contemplado. Las verdaderas riquezas, amigo, no siempre vienen en forma de dinero. Las palabras resonaban en su mente mientras se enfrentaba a la realidad desgarradora de que la ambición podría ser el nuevo ladrón de su familia. Así, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de Ciudad de México, y Ricardo sentía que el futuro se desdibujaba, incierto y aterrador. ¿Habrá alguna forma de sanar las profundas heridas que la ambición había abierto? La tormenta de emociones arremetía dentro de Ricardo. Cada día se sentía más como un espectador de su propio sufrimiento, observando impotente cómo la relación con su hija se desvanecía. Comenzó a cuestionarse su identidad como padre y como hombre. No solo se trataba del dinero, sino de los valores que había tratado de inculcar en Valentina.
La imagen de su pequeña corriendo por el campo, disfrutando de los placeres simples de la vida, se desvanecía cada vez que pensaba en el comportamiento distraído y ansioso de la joven. Despertaba en las mañanas con una sensación de pesadez, como si el peso de la fortuna heredada lo aplastara. Para lidiar con la desesperación, comenzó a visitar el granero donde tantas veces había trabajado la tierra. Se sentaba en su vieja silla, mirando el campo y reflexionando. La tierra lo había enseñado a esperar y a trabajar duro, a ser paciente ante las adversidades. Pero ahora, en su mente, las lecciones parecían serpientes enredadas, difíciles de desenredar. Un día, tras una noche de insomnio, decidió que necesitaba confrontar la situación. Con el corazón apuñalado por la duda, habló con Valentina. Lo que realmente importa no es el dinero, hija. Es como elegimos vivir con lo que tenemos, le dijo con la voz temblorosa, esperando que esas palabras resonaran en ella. Pero en lugar de empatía, recibió un destello de irritación en sus ojos. ¿No entiendes, papá? No se trata de eso. Tengo deudas, me siento atrapada. Necesito tu ayuda, respondió con desesperación, evidencia de que su mundo giraba en torno al dinero y no a lo que realmente significaba ser feliz. La preocupación se apoderó de Ricardo al ver que los valores que había intentado inculcar parecían no tener ningún peso ante la nueva realidad de su hija. Comenzó a explorar nuevas formas de enfocar la situación. Reflexionó sobre cómo podía transformar esta crisis en una oportunidad de aprendizaje y sanación. Se preguntó si podía ayudar a Valentina a entender que el valor real del dinero no solo residía en su posesión, sino en cómo se podía utilizar para crear realidades significativas. Así que, en lugar de ofrecerle un cheque en blanco, empezó a planear cómo enseñarla a manejar y apreciar lo que tenía. Ricardo propuso a Valentina que trabajaran juntos en un proyecto agrícola, algo que podía unirlos como en los viejos tiempos. Su idea era utilizar una parte de la herencia para invertir en un terreno y comenzar un cultivo sustentable, donde pudieran aprender a generar ingresos mientras cultivaban profundamente la conexión entre ellos. Su estrategia era clara: mostrarle cómo el trabajo y la dedicación pueden prosperar sin sacrificar los valores familiares. Aunque Valentina inicialmente se mostró escéptica, algo en el brillo de los ojos de su padre despertó un destello de curiosidad. ¿Qué tal si te enseñamos cómo operar el negocio y, a la vez, cuidados de la tierra?, sugirió Ricardo, sintiendo que tal vez había encontrado un camino para sanar las heridas que el dinero había abierto entre ellos. Esta propuesta llevó a una nueva discusión. A medida que Ricardo discutía los detalles, su corazón se llenaba de esperanza, mientras Valentina parecía combatir una lucha interna. La tensión entre la ambición y el deseo de reconectar se vislumbraba en el aire cargado de expectativas. ¿Sería la solución que ambos necesitaban para encontrar un terreno común? Con el rostro lleno de determinación, Valentina asintió lentamente. Podría considerarlo, papá. ¿Podríamos intentarlo? Las palabras le dieron a Ricardo un motivo para seguir adelante. La incertidumbre de lo desconocido podría ser aterradora, pero habían dado un primer paso hacia la reconciliación. Sin embargo, la sombra de la duda seguía persiguiendo a Ricardo. Mientras observaba a su hija, un nuevo dilema surgía en su mente: si el amor y el esfuerzo eran la clave, ¿estaría preparado para enfrentar los desafíos de volver a construir esa relación, con el temor constante de que el dinero podría seguir siendo una trampa? La luz se desvanecía lentamente en el horizonte, reflejando su propia ambivalencia. Ricardo sabía que era el momento de volverse a conectar con su esencia. La pregunta era: ¿podría realmente enseñar a Valentina el valor real del trabajo y el sacrificio, o el olor del dinero podría ahogarse en la lucha por el poder? Así, al caer la noche, con un nudo en el estómago y el ánimo dividido, Ricardo se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación había comenzado, pero sus verdaderos retos apenas comenzaban. ¿Estaba preparado para enfrentar las sombras de su pasado en este nuevo viaje hacia la sanación familiar? Ricardo despertó esa mañana con una determinación renovada. La idea del proyecto agrícola comenzó a florecer en su mente como las primeras luces del alba. Había pasado demasiados años sintiéndose impotente, y esa iniciativa podía ser el puente que los conectara nuevamente. Sin embargo, el temor a no estar a la altura de las circunstancias se cernía sobre él. En el camino hacia el granero, se detuvo para observar el campo, ese vasto lienzo de posibilidades que había conocido y amado toda su vida. Aquel lugar, que antes le llenaba de orgullo, le recordó que el verdadero crecimiento no ocurría de la noche a la mañana, ni en un terreno estéril.
Al igual que las semillas que germinan, todo desarrollo requería paciencia, esfuerzo y, sobre todo, amor. Valentina no era ajena a esa verdad, pero su mente estaba atrapada en la preocupación constante por el dinero. Sabía que tenía que ayudarla a deshacerse de esa carga. El proyecto no solo sería una inversión, sería un reto que los empujaría a redescubrir su conexión. A medida que ideaba un plan, las palabras que su padre le impartiera en su infancia comenzaron a surgir en su memoria. El trabajo bien hecho siempre dará frutos. Esa misma tarde, reunió suficientes coraje y confianza para explicarle a Valentina cómo funcionaría el proyecto. Se sentaron a la mesa, y aunque ella parecía distraída, Ricardo comenzó a esbozar su visión. Habló con pasión, describiendo cómo cultivarían juntos, cómo aprenderían sobre la sostenibilidad y cómo cada planta sería un símbolo de su esfuerzo. ¿Y si no funciona?, interrumpió Valentina, con sus dudas reflejadas en el fruncido de su ceño. El optimismo de su padre la sorprendió, había pasado mucho tiempo desde que lo vio tan entusiasta. Eso es parte del proceso. Cada fracaso es solo una lección oculta. Si podemos aprender a levantarnos después de caer, habremos ganado más que cualquier dinero que podamos sumar, respondió Ricardo, consciente de que aunque las palabras sonaran ideales, eran un recordatorio de su propia lucha y fracaso. Sin embargo, el momento no era solo una propuesta de negocio, era una invitación a explorar nuevas dimensiones de su relación. La preocupación brotó en su mente, ¿y si Valentina no podía ver más allá de la contabilidad y las cifras? Si su única percepción del valor residía en el dinero, él necesitaría ser más que un padre, tendría que ser un mentor, capaz de revelar una nueva visión. Los días siguientes fueron un torbellino. Ricardo comenzó a trazar un plan más detallado sobre cómo funcionarían en el proyecto, qué cultivos serían viables, y lo más crítico, cómo implementarían un modelo educativo en el que ambos fueran estudiantes. Era esencial que Valentina no solo viera el campo como una fuente de ingresos, sino como una extensión de sí misma. Pronto, la ambición de Ricardo comenzó a contagiar a Valentina. Había pequeños indicios de interés, gestos de acuerdo que iluminaban su rostro. Sin embargo, cada vez que creía que estaba logrando algo, un nuevo pensamiento inquieto lo detenía, y si al final esto solo era un intento desesperado de recuperar su relación, un espejismo que acabaría por quebrarse. Un día, mientras revisaban algunos documentos y planos en el granero, Valentina preguntó repentinamente, «Papá, ¿por qué eliges esto? ¿Por qué luchas tanto por mí?». Esa pregunta resonó como un eco en su mente, abriendo un espacio para una verdad que no había confesado abiertamente. Ricardo respiró hondo. «Porque creo en ti. Quiero que entiendas que la riqueza perdurable no se mide en dinero, sino en el valor que das a tu vida y a los demás», dijo, sintiendo que cada palabra de su boca era un acto de fe. Sin embargo, una parte de él temía que el peso de sus expectativas pudiera aplastarla. La incomodidad estaba presente, pero también el deseo desesperado de sanar. Reconoció que la tarea ante ellos era monumental. Valentina debía aprender no solo a trabajar la tierra, sino a entender su propio valor, un desafío que era tan arduo como cultivar un cultivo en medio de una tormenta. La noche posterior, mientras Ricardo se sumía en tareas de planificación, una idea inquietante se apoderó de su mente. ¿Y si todo esto solo era el comienzo de una fractura aún mayor? ¿Estarían listos para enfrentarse realmente a los retos que surgirían en su camino, más allá de la tierra y el cultivo? El viento sopló con fuerza, como un aviso de que la tempestad estaba lejos de amainar. La imagen de su hija ante él se volvió borrosa, absorbida por sus propias inseguridades y anhelos. El nuevo día se acercaba, con más preguntas que respuestas flotando en el aire tenso de la granja. ¿Estaría finalmente Ricardo preparado para asumir la responsabilidad de ser el guía que su hija necesitaba, o el peso del pasado volvería a aplastarlo en su lucha por establecer una nueva conexión? Las jornadas transcurrieron entre la frenética actividad del campo y la profunda introspección de Ricardo. A medida que se adentraba más en el proyecto, descubría tanto sobre sí mismo como sobre Valentina. Las horas de trabajo al aire libre no solo pusieron a prueba su resistencia física, sino que también le enseñaron el valor de la constancia y el sacrificio. Le recordaron que la construcción de algo significativo era, de hecho, un viaje compartido. Pronto, comenzaron a preparar un terreno específico para el cultivo. Para Ricardo, cada surco que labraba representaba un paso más hacia la posible restauración de su vínculo con su hija. Sin embargo, la sombra de sus dudas lo seguía. ¿Estaba realmente capacitado para guiarla en este camino,
o se estaba condenando a sí mismo a repetir antiguas fallas. Un día, mientras Valentina se dedicaba a investigar sobre prácticas agrícolas sostenibles, Ricardo la observó desde la distancia. Había algo mágico en cómo se concentraba, cómo sus dedos pasaban por las páginas de un libro usado, lleno de notas y subrayados. En ese instante, comprendió que Valentina también cargaba heridas profundas, su desconexión era un reflejo de miedos paralelos. Decidió que debía ayudarla a encontrar su propia voz en medio de la confusión. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido a lo largo de los días, se planteó un objetivo claro: deben definir juntos los términos de su proyecto. No sería un negocio unilateral, sino un esfuerzo que involucraría las ideas y las inquietudes de ambos. Esa idea lo llenó de determinación, no quería que Valentina se sintiera presionada por sus expectativas. Debería ser una colaboración equitativa, y eso significaba escuchar y aceptar lo que ella deseaba explorar. Al siguiente día, reunió a Valentina bajo un viejo roble en el campo, un símbolo de fortaleza y crecimiento. Habló con sinceridad, explicando que quería que su hija se sintiera libre, que sus deseos y preocupaciones contaran tanto como los suyos. La miró a los ojos y le pidió que compartiera lo que realmente quería lograr con este proyecto. En su interior, temía que pudiera sentir que no era más que un intento patético de recuperar lo que habían perdido. Valentina, mirándolo a través de una mezcla de sorpresa y duda, finalmente habló. «Papá, no sé si esto puede funcionar. Pero si vamos a intentarlo, quiero hacer algo más que solo cultivar. Quiero entender cómo esto puede ayudar a otras personas, no solo a nosotros», dijo, revelando así una faceta de su personalidad que Ricardo había pasado por alto. Este comentario desató una tormenta de emociones en él. ¿Había llegado a pensar que su hija era solo una persona afectada por el miedo a la inestabilidad? En vez de eso, parecía vislumbrar un propósito mayor. Ricardo sintió una mezcla de orgullo y miedo. Si Valentina quería hacer algo significativo, eso podría significar que su enfoque debía ser más amplio, su vínculo no podría basarse solo en el trabajo agrícola, sino en un compromiso genuino por compartir conocimientos y valores. Pero, ¿estaría preparado para ese nivel de conexión? En su mente, las posibilidades se aglomeraban. Pero también lo hizo el temor a que, si no lograban concretar esas ambiciones, la decepción sería devastadora para ambos. Al final del día, las dudas volvían a asediarlo. ¿Conseguirá el proyecto un lugar en el corazón de Valentina o terminarían echando en falta otra oportunidad? La noche caía sobre el campo y con ella un aire de incertidumbre. La dualidad de alegría y temor se reflejaba en el cielo estrellado, y Ricardo comprendió que el camino hacia el entendimiento y la real conexión con Valentina iba más allá del cultivo, implicaba abrir su corazón y permitir que su hija se expresara sin restricciones. Con cada paso, se sintió más cerca de un umbral crucial. Debía prepararse para los desafíos que se avecinaban, pero sobre todo, debía ser honesto consigo mismo y con Valentina. La próxima etapa no solo implicaría el crecimiento de plantas, sino la transformación de sus propias experiencias compartidas. Al cerrar los ojos, recordó las palabras de su padre una vez más: cada cultivo comienza en el corazón del que lo siembra. La frase resonó profundamente. ¿Podría él finalmente ser el sembrador que su hija necesitaba? ¿Estaría preparado para las necesidades que irían más allá de la agricultura? El viento sopló con fuerza nuevamente, presagiando cambios inminentes. Algo en el aire le decía que el verdadero reto apenas comenzaba. En cualquier momento, un giro inesperado podría poner su vínculo a prueba de una manera que jamás había imaginado. Ricardo despertó esa mañana con una decisión firme en su mente. Tras la revelación de Valentina sobre su deseo de hacer algo más que solo cultivar, se sintió impulsado a redefinir su papel como padre y como colaborador en este nuevo proyecto. La incertidumbre que había sentido anteriormente se iba disipando, dejando paso a una determinación renovada. Durante el desayuno, mientras se preparaba el café, pensó en el futuro del cultivo que estaban a punto de iniciar. Había algo terapéutico en el acto de crear, en el compromiso de llevar vida a la tierra. Sin embargo, sentía que debía ir más allá de las labores agrícolas. Decidió que la educación iba a ser un pilar fundamental y comenzó a esbozar en su mente una serie de ideas que podrían no solo ser útiles para Valentina, sino también para otros. La visión de un pequeño taller o una serie de clases prácticas se formaba lentamente, y con ella, la posibilidad de trascender. Después de un día en el campo, Ricardo se sentó al atardecer con Valentina. Con la luz cálida y dorada del ocaso,
le propuso la idea de crear un espacio donde pudieran compartir los conocimientos que adquirieran con su cultivo, tanto sobre el cuidado de las plantas como sobre la importancia de la sostenibilidad. Imagina que no solo cultivamos, sino que también enseñamos a otros a hacerlo de manera responsable, le sugirió con entusiasmo, sintiendo que la conversación podría abrir nuevas puertas en su relación. Valentina lo escuchó atentamente. A medida que Ricardo describía su concepto, sus ojos se iluminaron, pero también empezó a hacer preguntas difíciles. ¿Y si no somos capaces de atraer a la gente, papá? ¿Y si todo esto se convierte en otra cosa que termina decepcionándonos? Las dudas que Ricardo había tenido, las que lo habían atormentado, ahora parecían reproducirse en su hija. Era una confrontación que lo obligaba a enfrentar su propio miedo al fracaso, y se sintió más vulnerable que nunca. Creo que lo importante es que aprendamos juntos, que esta experiencia nos aporte a los dos y nos ayude a conocernos mejor, contestó Ricardo, intentando tranquilizar tanto a Valentina como a sí mismo. Pero en su interior, comenzaba a darse cuenta de que debía enfrentar su propia limitación, su necesidad de control y su tendencia a desalentarse ante cada pequeño obstáculo. Esa noche, mientras reflexionaba, se sentó a escribir un borrador de lo que podrían ser los objetivos del proyecto. Plasmar sus ideas en papel le mostró una nueva claridad. No solo era un camino hacia el conocimiento agrícola, sino una oportunidad para el autodescubrimiento compartido. Al hacerlo, sintió que estaba creando no solo una meta profesional, sino una nueva forma de conectar con Valentina, de afrontar de manera conjunta lo desconocido. Sin embargo, el horizonte que se presentaba era vasto y desalentador. ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Qué pasaría si su ambición de crear un espacio educativo y comunitario se desmoronaba antes de que tuviera la oportunidad de florecer? La inquietud creció en él. Esa noche se durmió con la certeza de que su propia historia de fracaso podría repetirse, pero al mismo tiempo, con la esperanza de que esta vez no estaba solo. El siguiente día, al salir al campo, una ráfaga de viento le trajo la idea de que el esfuerzo conjunto, más allá del miedo, podría ser el verdadero cultivo que necesitaban. Con el tiempo, Ricardo comprendería que toda conexión profunda con Valentina también implica abdicar a algunas de sus inseguridades. Pero esa realización no llegaría sin dar un paso hacia adelante, un movimiento que podría alterar el equilibrio de lo que había conocido hasta ahora. A medida que las semanas avanzaban, una serie de eventos inesperados comenzaron a interponerse en su camino, situaciones que probarían su relación de maneras que nunca imaginó. Y lo que en un principio parecía ser solo un proyecto de cultivo, se convertiría en un viaje al corazón de su historia familiar, donde los desafíos se entrelazarían con la revelación de secretos que permanecerían en la sombra, una oscuridad que en algún momento necesitaría ser iluminada. Ricardo sintió que la vida, en su infinita complejidad, comenzaba a revelarle un nuevo camino lleno de interrogantes, y en el fondo de su ser, una certeza: el verdadero desafío estaba por venir. Cada mañana, el campo despertaba con un murmullo sutil, como un viejo amigo recordando a Ricardo que estaba allí, listo para ser explorado. Sin embargo, esta vez, el eco de sus inquietudes lo seguía con más intensidad. Mientras trabajaba la tierra con Valentina, cada surco que abrían parecía reflejar las preguntas que aún lo atormentaban: ¿qué pasaría si su esfuerzo no era suficiente? Esta preocupación se aferraba a su mente, haciéndole dudar de su visión. Valentina, por su parte, se movía con una energía renovada. Se veía más animada al aprender sobre las distintas plantas y su cuidado, pero Ricardo notaba una especie de halo de inseguridad en su mirada cada vez que abordaban el futuro del proyecto. Era como si la presión ejerciendo sobre ella fuera igual de fuerte que la que él mismo sentía. La idea de educar a otros parecía un puente que necesitaba ser construido entre los dos, pero había temores que se interponían. Esa tarde, mientras se sentaban a descansar bajo la sombra de un viejo roble, Ricardo sintió la necesidad de compartir su vulnerabilidad con su hija. A veces, me asusta la posibilidad de fallar. Este proyecto, lo que vemos aquí, significa tanto para mí y no quiero decepcionarte. Las palabras salieron de su boca abruptamente, pero tenían un peso que él mismo no sabía si estaba preparado para llevar. Es normal tener miedo, papá, respondió Valentina con sinceridad. Pero si no tomamos riesgos, no lograremos conocer nuestros límites. Fue una respuesta que sorprendió a Ricardo. A través de sus palabras, ella parecía estar enseñándole algo que él no había entendido del todo: el crecimiento personal vendía acompañado de la aceptación del riesgo. Conversaron hasta el ocaso, y las ideas comenzaban a fluir entre ellos.
Ricardo sugirió cambios en el enfoque del taller, incorporando no solo la agricultura, sino también charlas sobre autoconfianza y responsabilidad personal. No solo cultivar, sino cultivar en nosotros mismos la capacidad de afrontar lo que viene, propuso, una chispa de entusiasmo iluminando su rostro. Finalmente, Ricardo se dio cuenta de que necesitaba absorber más conocimientos no solo sobre el cultivo, sino sobre la forma de conectarse con su hija y guiarla en este viaje. Comenzó a buscar recursos en Internet y apuntar libros relevantes sobre educación emocional y sostenible. Sin embargo, había algo que lo mantenía alerta, su propio bagaje emocional, las sombras de su pasado que aún acechaban. Cada lectura parecía abrirle un mundo nuevo, revelando enfoques que nunca había considerado. A través de estas enseñanzas, reflexionaba sobre sí mismo, cuestionando sus estrategias de control y su resistencia al cambio. Quería ser una figura de apoyo para Valentina, no solo un padre dictando todo desde la cima. Este proceso de aprendizaje estaba desechando sus temores y fortaleciendo su propósito. Sin embargo, en el fondo, persistía un problema sin resolver. Ricardo empezaba a sospechar que algunos secretos y los traumas familiares que había eludido a lo largo de los años interponían en su camino. Había conversaciones aún no mantenidas, verdades que mantenía bajo la superficie. La idea de abrirse a Valentina sobre su historia, sobre sus fracasos, se transformó rápidamente en una necesidad imperiosa. Mientras se preparaban para su primer taller, Ricardo sentía que cada decisión que tomaban iría más allá de lo educativo. Cada planta que cuidaban, cada lección compartida, se convertiría en un símbolo de sus decisiones como padre y como persona. Pero entonces, el día del taller se acercaba. La noche anterior, mientras revisaba su material de presentación, un mensaje inesperado brilló en la pantalla de su teléfono. Era un único mensaje enigmático que le hacía cuestionar lo que creía saber sobre su familia. No todo es lo que parece. La frase resonó en su mente, y el sudor empezó a deslizarse por su frente al contemplar lo que esa revelación podría significar. El verdadero desafío no solo era cultivar el suelo, sino desenterrarlas. Verdades ocultas que a veces preferimos ignorar. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar ese tipo de descubrimiento? ¿Y a qué costo? La incertidumbre lo abrumaba. Los días previos al taller se volvieron una tormenta emocional para Ricardo. No podía dejar de pensar en el mensaje que alteraba su percepción de la realidad familiar. Durante las horas de trabajo en el campo, cada momento se sentía cargado de un significado distinto, como si la naturaleza misma le reclamara respuestas que él no estaba listo para dar. Valentina parecía notar su preocupación, pero ella también estaba en medio de su propio viaje. Con cada paso hacia el primero de los talleres, compartía su entusiasmo por el nuevo formato. Las charlas sobre autoconfianza comenzaron a tomar forma, y la idea de forjar un vínculo más fuerte entre padre e hija se sentía cada vez más real. Pero el peso del secreto que Ricardo cargaba lo frenaba. Por un lado, quería ser un modelo a seguir, por otro, sentía que cada paso restante estaba adicionado a la carga de la verdad que aún no había enfrentado. La noche antes del taller, mientras organizaba las herramientas y materiales, se vio inmerso en la memoria de su infancia. Las imágenes de discusiones familiares, las expectativas que siempre lo habían seguido, los sueños que se desvanecieron, todo lo que había luchado por enterrar regresaba a su mente. De entre las sombras, un diálogo en particular resonaba, su padre diciéndole que los hombres no debían mostrar debilidades. Esa lección había sido su guía durante demasiado tiempo, transformándose en una prisión emocional. Era hora de romper esas cadenas. La mañana del taller llegó con un aire fresco que olfateaba nuevas posibilidades. Valentina irradiaba confianza, sus ojos brillando de entusiasmo por el evento que esperaban. Sin embargo, Ricardo percibía una diferencia en el ambiente, la presión de su secreto lo mantenía en guardia. A medida que más personas llegaban, las instrucciones fluyeron en su mente, pero no podía evitar lo que sentía por dentro. Mientras se desarrollaba el taller, ciertas dinámicas comenzaban a emerger. Ricardo observaba cómo Valentina interactuaba con los participantes, cómo su voz se alzaba con claridad y decisión. En ese instante, sintió una mezcla de orgullo y temor. Su hija era una mujer fuerte, pero ¿y si ese talento era lo que la había eludido? La reflexión lo llevó a un momento improvisado. Sin pensarlo, decidió compartir una de sus propias luchas, una en la que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un paso hacia el crecimiento. Hoy estoy aquí para hablarles no solo de cultivar la tierra, sino de lo que sucede dentro de nosotros.
A veces, es necesario romper viejas creencias que nos atan, dijo. La sala se llenó de murmullos, un pequeño grupo de asistentes comenzó a sentir con la cabeza. Sus palabras fueron como semillas lanzadas al viento, pero también desprendían una vulnerabilidad que podía haberlo ahogado días antes. Se sintió extrañamente liberado. A medida que el taller avanzaba, varios participantes empezaron a abrirse, compartiendo sus propias historias de lucha. La atmósfera se volvió un entorno seguro donde el miedo se disipaba a medida que los relatos se entrelazaban como las raíces de un cultivo bien cuidado. Era un terreno fértil tanto para el aprendizaje como para la conexión. Sin embargo, el momento culminante se produjo cuando una mujer del grupo, con lágrimas en los ojos, se dirigió a él. No sabía que era posible mostrar esas vulnerabilidades. Yo también he vivido bajo el peso de expectativas. Gracias por ser honesto. Las palabras resonaron en él. Ricardo se dio cuenta de que, quizás, su historia no era solo su carga, sino un vínculo. Había comenzado un camino que nunca imaginó poder recorrer. Al final del taller, sintió que su corazón palpitaba con una mezcla de alegría y fragilidad. A pesar de todo, había un nudo de preocupaciones que persistía en su mente. Su relación con Valentina, su propia lucha interna, y las revelaciones sobre su pasado. El mensaje enigmático aún reverberaba en sus pensamientos. Esa misma noche, cuando estuvo a punto de retirarse, le llegó un nuevo mensaje en su teléfono. Esta vez, era una foto de un documento antiguo, arrugado, que mostraba un nombre que le resultaba familiar. El corazón le dio un vuelco. Esto cambiará todo, pensó mientras el sudor comenzaba a brotar de su frente. ¿Qué nuevas verdades estaban a punto de ser reveladas, y a qué costo? Estaba al borde de una nueva etapa, destinado a afrontar lo desconocido una vez más. La luz del día se filtraba suavemente a través de los ventanales del hogar de Ricardo, pero su mente estaba lejos de la calidez del sol. La foto que había recibido la noche anterior no dejaba de pasar por su cabeza. El nombre en ese viejo documento resonaba en su interior como un eco inquietante. Tendría que confrontar no solo el significado de aquellas palabras, sino también las repercusiones que tendría en su vida y en la de Valentina. Decidió que no podía permitirse otro día de incertidumbre. La confusión lo impulsó a buscar respuestas en los lugares más inesperados. Comenzó a escarbar en viejas cajas de recuerdos, sumergido en una búsqueda casi desesperada por entender cómo aquellos fragmentos de su pasado se conectaban con su presente. Cada carta y fotografía revelaban verdades que había ignorado, pero también hacían brotar emociones que creía haber enterrado. Recorría los recuerdos de su infancia cuando encontró una carta escrita por su madre. Leía una línea tras otra, y comenzaba a comprender cómo sus decisiones laborales y personales habían estado influenciadas por las expectativas familiares que pesaban sobre él. Sentía la presión de ser el hijo ideal, un modelo a seguir, pero con el tiempo, se había convertido en un faro apagado de sus propias ambiciones. ¿Y si esto es una oportunidad para transformar mi vida?, se preguntaba mientras miraba las notas de su madre. La revelación de que la herencia podría no solo significar dinero, sino la posibilidad de cambiar su legado familiar, comenzaba a florecer en su mente. Sin embargo, el miedo lo asaltaba. ¿Estaba dispuesto a navegar por ese nuevo camino? ¿Cómo podría reconciliar su visión del pasado con la inminente llegada de su futuro? Esa tarde, se sentó frente a Valentina. Sus ojos se encontraban cargados de pensamientos que no sabía cómo expresar, pero una voz interna lo instaba a ser honesto. Tenía que hablarle sobre el mensaje, sobre lo que estaba comenzando a comprender. Temía que este descubrimiento pudiera romper el puente que estaban forjando, pero más que eso, temía que pudiera llevar a Valentina a cargar el mismo peso emocional que la había sufrido durante años. Valentina, comenzó con un hilo de voz, hay algo que necesito compartir contigo. Un mensaje llegó y algo dentro de mí me dice que debo enfrentarlo, no solo por mí, sino también por nosotros. Valentina lo miró, sus cejas se fruncieron de preocupación, y de inmediato sintió que esa conexión que habían empezado a construir estaba en juego. ¿De qué se trata, papá?, preguntó con sinceridad. Ricardo respiró hondo, sintió que era el momento de abrirse. Compartió la historia, la carta de su madre y la foto del documento antiguo. Al finalizar, para su sorpresa, su hija no se mostró alarmada, sino más bien reflexiva. Papá, esto podría cambiar todo, respondió Valentina. Podría ser una oportunidad para nosotros, un nuevo comienzo. Sin embargo, Ricardo percibió en su tono una sombra de tensión,
como si algo más la estuviera atormentando. ¿Qué sucede? ¿Estás bien?, la cuestionó, y en ese instante se dio cuenta de que había algo más profundo que la simple revelación de una herencia. La alegría por lo que esa nueva vida podría significar competía con la inquietud latente entre ambos, un espejo que reflejaba sus propios miedos y expectativas. Mientras Valentina lo miraba fijamente, como si midiera cada palabra, Ricardo sintió que se le presentaba un dilema moral. Debía ser el padre que le mostraba a su hija que ser vulnerable era el verdadero camino hacia el crecimiento, o debía ocultar sus propias inseguridades para siempre protegerla. El silencio llenó la habitación, y en lugar de respuestas, la preocupación de Ricardo se intensificó. Era evidente que ambos estaban al borde de un nuevo descubrimiento, pero la pregunta seguía en el aire: ¿serían capaces de manejar lo que estaba por venir? La tensión se palpaba. Con cada latido del corazón de Ricardo, la urgencia de la situación aumentaba. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, Valentina tomó su móvil. La pantalla se iluminó, y Ricardo vio que estaba a punto de abrir un mensaje. Es un grupo que me envió un mensaje en privado, explicó. Quieren hablarme sobre un proyecto, pero su voz se apagó al leer las respuestas en la pantalla. ¿Qué significa esto? Ricardo sintió que no solo enfrentaba su historia, sino que el futuro de Valentina podría orientarse en una dirección inesperada. Al mirar su expresión, entendió que no era simplemente una nueva fase económica, sino un punto de quiebre vital. Lo que se desarrollaba frente a él era una encrucijada. Era el momento de ser el padre que siempre había querido ser, o dejaba que las sombras del pasado consumieran su capacidad de acción. La decisión que estaban a punto de tomar podría cambiarlo todo, y el temor emergía colmando el ambiente. El destino aguardaba en silencio, y el corazón de Ricardo latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Qué decisión tomarían, y qué consecuencias seguirían? Pronto lo sabría. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. La atmósfera en la sala era densa, llena de preguntas no articuladas que flotaban como nubes pesadas. Ricardo observaba a Valentina, notando cómo su rostro se iluminaba y oscurecía con cada golpe de luz provenientes de la pantalla del móvil. Su reacción le recordó que los caminos del futuro no solo dependían de él, sino también de las aspiraciones y temores de su hija. Esa revelación lo hizo reflexionar sobre su paternidad y la forma en que enfrentaba los desafíos. La idea de una herencia generosa era una espada de doble filo. Por un lado, podría proporcionarles los medios para salir adelante; por otro, podría abrir viejas heridas y crear expectativas que nunca había considerado. La vida nunca había sido sencilla para Ricardo, pero había aprendido a lidiar con la carga de las expectativas. Al recibir este nuevo desafío, se preguntaba si Valentina estaba preparada para la realidad de poder y responsabilidad que podía derivarse de esa herencia. ¿Qué te dicen?, se atrevió a preguntar, rompiendo el silencio, aunque su voz temblaba ligeramente. La mirada de Valentina se elevó, y su expresión se endureció. Quieren que me una a un proyecto de emprendimiento. Pero hay algo más, hay mucho dinero involucrado y parecería que habría que tomar decisiones importantes rápidamente. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Era momento de que Valentina se adentrara en el mundo de los negocios sin comprender completamente el peso que acarrearía. Sin embargo, el miedo no era solo por su hija, sino también por sí mismo. Su propia experiencia en el ámbito laboral le decía que cada decisión en este terreno podía ser crucial. Estaba frente a una ubicación peligrosa que estaba a punto de convertirse en su nuevo hogar si no tomaban una decisión correcta. Valentina, este tipo de cosas puede ser abrumador. Hay muchas estafas y riesgos ocultos, le advirtió, sintiendo la necesidad de protegerla. El rostro de ella se iluminó al instante, como si su visión fuera más clara ahora. Papá, sé que las cosas han sido difíciles, pero también entiendo que a veces hay que arriesgarse. Este es el momento de actuar. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, arrojando luz sobre su propia lucha interna. Era un dilema. ¿Debía dejar que su hija tomara la iniciativa, o debería intervenir y protegerla de posibles desilusiones? En su interior, Ricardo sabía que su educación había estado marcada por la moderación y la cautela, rasgos que finalmente lo habían llevado a la mediocridad. ¿Era este el momento de cambiar esa narrativa? Cada mirada entre ellos era un análisis de sus respectivos mundos, de sus aspiraciones y miedos. Un profundo sentido de responsabilidad hizo eco en su mente. No podía permitir que su propia inseguridad arrasara con las oportunidades para Valentina, aunque el temor de fallar como padre lo acechaba con cada nuevo pensamiento. Tomó una decisión.
Si decides seguir adelante, quiero acompañarte en este camino. Quiero ser parte de tus decisiones, de tus triunfos y fracasos. Prometamos que tomaremos estas decisiones en conjunto, que no enfrentarás esto sola. Valentina sonrió con una mezcla de alivio y gratitud. Era una conversación que parecía haber desbloqueado un nuevo nivel de confianza entre ambos. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva preocupación surgía. Mientras hablaban, una idea oscura cruzó por la mente de Ricardo, la posibilidad de que, en su deseo de protegerla, pudiera estar interponiéndose en su camino hacia el éxito personal. ¿Podría ser que la sobreprotección lo estuviera llevando a repetir los mismos errores de sus propios padres? Ambos se sumieron en la discusión de los pormenores del proyecto y las posibilidades que éste podía ofrecer. Cada palabra se llenaba de un nuevo sentido de urgencia e importancia. La conversación se expandía, y por primera vez, Ricardo sintió que su voz era escuchada de verdad. Pero justo cuando comenzaron a esbozar planes y estrategias, el timbre del teléfono interrumpió la atmósfera. Era un número desconocido. Valentina lo miró con curiosidad, y Ricardo sintió que la presión volvía a intensificarse. ¿Sería otro borrón en su historia o el inicio de algo completamente nuevo? Antes de contestar, recordó lo que había aprendido en el último tiempo. En ocasiones, enfrentar lo desconocido es el primer paso hacia la transformación personal. La respuesta a la llamada podría señalar el inicio de su nuevo camino, pero también podía llevarlo a un espacio de incertidumbre. Estaba listo para aceptar la realidad que pudiera desatarse del otro lado de la línea. La respiración de Ricardo se aceleró, y con el corazón latiendo con fuerza, presionó el botón de contestar. El futuro los esperaba, y la tensión de lo que estaba por venir colmaba el ambiente como una ola que se acerca a la orilla. La decisión definitiva estaba más cerca de lo que pensaba, y el eco de su pasado permanecía latiendo en sus venas, como recordatorio de que cada elección podría cambiarlo todo. El día amaneció radiante y lleno de promesas. Ricardo se despertó antes que el sol, sintiendo el peso de la incertidumbre menos opresivo que en días anteriores. Había tomado una decisión, enfrentaría su pasado y compartiría lo que había descubierto con Valentina. Sabía que el camino hacia la reconciliación y el crecimiento personal comenzaba allí. En la verdad, mientras preparaba el café, su mente revisaba las palabras que pensaba compartir con su hija. Este momento no solo sería un acto de sinceridad, sino también de renovación. Sabía que Valentina aún cargaba sus propias inseguridades y miedos sobre el futuro que se dibujaba ante ellos. Hablar de la herencia y de su familia sería, para ambos, una forma de demostrar que podían enfrentar lo que el destino les tenía preparado. Juntos, cuando Valentina se unió a él en la cocina, sus ojos reflejaban una mezcla de entusiasmo y ansiedad. «Papá, estoy lista para hablar sobre el proyecto. He pensado en tantas ideas», pero su voz se desvaneció, y Ricardo vio una chispa de vulnerabilidad en su hija. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo momento. Pero, hay algo que necesito compartir contigo primero», dijo Ricardo con firmeza. «Encontré algunas cartas y documentos que revelan más sobre nuestra herencia, sobre tu abuela, y sobre mí. Es momento de abrir ese capítulo que hemos mantenido cerrado». Valentina lo miró con atención, sin interrumpirlo. Ricardo sintió cómo se generaba un espacio sagrado entre ellos, comenzando a tejer el hilo que había estado roto durante tanto tiempo. Comenzó a compartir las revelaciones que había descubierto, el vínculo que la historia de su familia tenía con la riqueza y la culpa, y cómo esa carga había influido en su vida y en la relación entre ambos. «Mucho de lo que me ha limitado proviene de mi propia incapacidad para enfrentar mi pasado. He enseñado a vivir con humildad y esfuerzo, pero también he sido víctima del miedo al fracaso que me enseñaron. Quiero que conozcas tus raíces para que no tengas que cargar con lo que yo llevé». Las palabras fluyeron de su boca. Con cada frase, sentía cómo se deshacía un peso en su pecho y cómo la conexión con Valentina se profundizaba. Los ojos de su hija se iluminaron, y él pudo ver que entendía la complejidad del legado familiar. «Papá, gracias por compartir esto. Nunca pensé que hubieras luchado de esa manera», respondió Valentina, sus palabras cargadas de empatía. «Me gustaría aprender de lo que has pasado, y a construir algo nuevo, libre de esos miedos». Por primera vez, sintió que estaban en la misma sintonía. Juntos, comenzaron a esbozar un plan no solo para el emprendimiento, sino para un futuro basado en un entendimiento mutuo de sus fortalezas y vulnerabilidades. Con cada idea compartida,
las expectativas se convertían en oportunidades. Ricardo impulsó a Valentina a investigar cómo podrían crear un espacio donde no solo cultivaran, sino que también enseñaran sobre la conexión entre la naturaleza y el desarrollo personal. Los días pasaron y cada sesión de trabajo se transformó en un ejercicio de colaboración. Valentina mostró un crecimiento notable, comenzando a liderar ciertos aspectos del proyecto, reflexionando sobre el impacto que querían tener en su entorno. Ricardo, en paralelo, siguió formándose como mentor y facilitador, sugiriendo libros y recursos que ayudaran a ambos. El taller de autoconfianza y agricultura no solo atrajo a participantes, sino que también se convirtió en un lugar de transformación. En las clases, la vulnerabilidad se aceptó como parte del proceso de aprendizaje, y la comunidad comenzó a florecer. Los vínculos que habían cultivado entre ellos también se expandieron. La sensación de éxito no solo se medía en sus logros financieros, sino en el crecimiento de sus corazones. En una noche estrellada, mientras miraban el campo en crecimiento frente a ellos, Ricardo supo que el viaje había dado frutos. Había reencontrado una conexión profunda con Valentina, y ambas vidas se rediseñaban en torno a los principios de empatía, confianza y esfuerzo genuino. Se sentaron juntos en el porche, y mientras reflexionaban sobre su camino hasta ese momento, comprendieron que el verdadero legado era el que decidieron construir juntos, libre de miedos y ataduras del pasado. Esto es solo el comienzo, papá. Estoy emocionada por lo que viene, dijo Valentina con una sonrisa. Y yo también, hija. Hemos aprendido que los grandes cambios empiezan en casa, y en nuestros corazones, respondió Ricardo, sintiendo que, por fin, había logrado la transformación que tanto anhelaba. El futuro era incierto, pero ahora sabía que cada paso dado juntos les permitiría enfrentarlo con fuerza. Habían cultivado no solo un proyecto, sino una vida con sentido. Y al mirar el cielo, comprendieron que estaban en el umbral de una nueva era llena de posibilidades. Ahora, si desean ser parte de estas emocionantes historias de transformación y crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora mismo al canal. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.